Nada en tu vida ha ocurrido al azar. Tal vez pensaste que ciertas personas aparecieron y desaparecieron sin explicación, que perdiste oportunidades por mala suerte o que ese dolor que llevas fue simplemente parte de vivir. Pero, ¿y si cada uno de esos momentos tuvo un sentido más profundo del que imaginabas? ¿Y si, en lugar de ser errores del destino, fueron pasos esenciales para despertar algo importante dentro de ti? Esta idea no es una frase motivacional ni una excusa emocional. Es una propuesta respaldada por la psicología profunda. Según esta perspectiva, existe una inteligencia interna que opera en silencio, en lo más escondido de tu mente. No sigue la lógica del tiempo ni de la inmediatez. Se guía por lo esencial, por lo que necesitas para crecer. Carl Jung, un referente de la psicología moderna, creía que nada de lo que vivimos es irrelevante. Todo está conectado con nuestro desarrollo personal. El objetivo del ser humano no es solo alcanzar metas externas o evitar el dolor. Es conocerse a sí mismo. Pero ese conocimiento no llega de forma directa ni sencilla. Requiere atravesar momentos de confusión, desafíos y experiencias que nos confrontan. Cada obstáculo, cada pérdida o persona que cruzó tu camino dejó una marca que, en algún nivel, contribuye a tu transformación. No se trata de sufrir por sufrir, sino de comprender que, a veces, solo en el dolor se activa nuestra conciencia. Jung explicaba que para entendernos realmente, debemos mirar hacia adentro. No basta con lo que mostramos a los demás. Dentro de nosotros existen partes olvidadas, emociones no expresadas y recuerdos que siguen influyendo en lo que hacemos, sentimos y elegimos. Esa parte interna no está en tu contra. Al contrario, quiere ayudarte. Si la ignoras, la vida puede volverse más caótica. Pero si decides prestarle atención, tu historia comienza a cambiar. Cada emoción que incomoda, cada etapa que parecía innecesaria o cada pérdida que aún no comprendes, puede ser una pieza esencial en un rompecabezas más grande. Tu presencia aquí no es un error. Y lo que viviste, por difícil que haya sido, tampoco lo fue. Todos, en algún momento, repetimos los mismos patrones, relaciones que siguen un ciclo que ya conocemos, decisiones que terminan en el mismo tipo de decepción, sensaciones de vacío que persisten incluso después de alcanzar metas que parecían importantes. Y esto no ocurre porque estemos destinados a fallar o porque arrastremos algún tipo de maldición. Ocurre porque hay partes de nuestra historia interna que aún no hemos escuchado. Experiencias no digeridas. Emociones sin procesar. Versiones de nosotros que no terminamos de entender. Cuando repetimos una experiencia emocional dolorosa, no estamos volviendo atrás. Estamos ante una nueva oportunidad de ver algo que antes no fuimos capaces de comprender. Es como si el inconsciente, paciente pero insistente, nos ofreciera otra ocasión para mirar más profundo. Y si ignoramos esas señales, esas experiencias volverán con más intensidad. Porque no desaparecen por sí solas. Solo se transforman cuando les prestamos atención. Muchos síntomas emocionales que solemos etiquetar como problemas, ansiedad, insomnio, tristeza prolongada, sentimientos de inseguridad o vacío, no son errores de nuestra mente. Son, en realidad, intentos de nuestra psique por hacernos reaccionar. Cada uno de esos síntomas guarda un mensaje oculto. No están ahí para castigarnos, sino para comunicarnos algo que hemos pasado por alto. Y si no escuchamos, si seguimos anestesiando o ignorando lo que sentimos, esas emociones no desaparecerán, cambiarán de forma, se convertirán en comportamientos, en enfermedades, en decisiones inconscientes que condicionan nuestra vida. Jung lo decía claramente, lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Esta frase no es solo una advertencia, es también una guía. Porque si conseguimos reconocer el contenido emocional que hasta ahora estaba oculto, dejamos de ser arrastrados por él. Empezamos a actuar desde una nueva claridad. Nuestra historia deja de repetirse. Y entonces, lo que antes era un círculo se convierte en una espiral que avanza. No basta con querer salir del dolor. Es necesario comprender qué función ha tenido ese dolor en nuestra vida. Qué partes de nosotros ha activado. Qué nos ha obligado a mirar. Porque sólo así ese sufrimiento deja de ser una carga y se transforma en una llave. Una puerta de entrada hacia una versión más consciente y más completa de quienes somos. La clave no es resistirse a lo que sentimos, sino aprender a escuchar. Aprender a mirar más allá de lo obvio. Cuando una relación termina y sentimos que el mundo se derrumba, hay algo que debemos ver. Tal vez no se trataba de perder a alguien más, sino de recuperar algo en nosotros mismos que habíamos abandonado. Cuando una pérdida parece injusta,
Quizá está abriendo el espacio para que una parte adormecida de nuestro ser despierte. Nada es gratuito. El inconsciente no busca comodidad. Busca evolución. Esa es su lógica. Empujarnos una y otra vez hasta que nos detengamos, miremos hacia adentro y comprendamos. Por eso la vida no se trata de evitar el dolor, sino de descubrir su sentido. Cuando logramos mirar nuestras cicatrices sin odio, sin vergüenza, algo cambia. La herida ya no sangra. Se convierte en un portal. Una de las ideas más poderosas que propuso Jung fue la del lado oscuro o sombra, esa parte de nosotros que decidimos apartar porque nos incomoda o nos hace sentir avergonzados. Son aspectos de nuestra personalidad que alguna vez juzgamos como inaceptables: celos, inseguridades, rabia, dependencia, impulsividad. Aprendimos a esconderlos para ser aceptados, para adaptarnos, para sobrevivir. Pero todo aquello que escondemos, sigue vivo. No desaparece solo porque no lo nombramos. Se manifiesta de formas indirectas, a veces silenciosas, otras veces caóticas. La sombra no solo se muestra en lo que rechazamos de nosotros mismos, también se revela en lo que más nos molesta de los demás. Aquello que criticamos con más dureza puede ser, en realidad, un espejo de lo que no aceptamos en nosotros. Por eso, integrar la sombra no significa caer en la culpa, sino atrevernos a mirar con sinceridad. Reconocer que no somos solo lo que mostramos, que también hay matices, contradicciones, emociones que no siempre sabemos manejar. Vivir en guerra con esas partes ocultas genera tensión interna, nos desgasta emocionalmente y limita nuestro crecimiento. Cuando negamos una parte de nosotros, limitamos nuestra capacidad de actuar con libertad. En cambio, cuando empezamos a reconocer y trabajar con esa sombra, dejamos de reaccionar automáticamente, comenzamos a elegir con más claridad, y comprendemos mejor por qué somos como somos. No es un camino cómodo. Requiere valentía para mirar con honestidad, sin idealizaciones, y tiempo para aceptar lo que encontramos. Pero este proceso es profundamente transformador. Porque solo al integrar lo que hemos negado podemos dejar de repetir lo que nos daña. Solo cuando reconocemos la totalidad de nuestra experiencia, podemos vivir desde un lugar más auténtico y consciente. No viniste al mundo solo para mantener una imagen o cumplir expectativas. Estás aquí para descubrir quién eres en esencia. Y eso implica aceptar tanto tu luz como tu sombra. Detrás de cada emoción hay una necesidad no satisfecha. Detrás de cada miedo, una parte de ti que quiere protegerte. Detrás de cada conflicto, una verdad que aún no has querido ver. El problema no es sentir. El problema es ignorar lo que sientes. Porque cuando ignoras tus emociones, no desaparecen. Se convierten en síntomas, en bloqueos, en caos interno. Muchos adultos arrastran heridas infantiles que nunca fueron atendidas. No porque hayan vivido tragedias evidentes, sino porque nadie les enseñó a validar lo que sentían. Aprendieron a ser fuertes, a seguir adelante, a no molestar, a callar. Pero la emoción reprimida no muere. Se oculta y actúa desde abajo, exigiendo ser reconocida. A veces, lo que más nos duele no es lo que pasó, sino lo que no supimos hacer con eso que pasó. La falta de comprensión, de contención, de sentido. Por eso sanar no significa olvidar. Sanar significa reinterpretar. Comprender que aquello que parecía absurdo tenía un propósito. Que ese rechazo te enseñó a valorarte. Que esa pérdida te enseñó a sostenerte solo. Que esa frustración te empujó a buscar algo más auténtico. No eres prisionero de lo que te ocurrió. Eres el único con el poder de reinterpretarlo. Tu historia no se borra, pero puede resignificarse. Y cuando decides darle un nuevo sentido a lo vivido, cuando tomas tus experiencias, incluso las más dolorosas, y las integras como parte de tu evolución personal, algo fundamental cambia. Ya no te defines por lo que sufriste, ahora te defines por la manera en que decidiste transformar ese sufrimiento. La identidad que emerge de ese proceso es más coherente con quien realmente eres. Este proceso de transformación interior, que Jung denominó individuación, no es una fantasía espiritual ni una metáfora. Es una dinámica real del desarrollo psíquico. Es el movimiento profundo mediante el cual una persona deja de ser una suma de expectativas ajenas y empieza a reconocerse como un ser completo, con luz y sombra, con historia y posibilidad. No se trata de encontrar una versión perfecta de ti mismo, sino de aceptar cada parte que forma tu ser y reconciliarte con ella. Individuarse es liberarse de los condicionamientos que llevamos desde la infancia, de los roles que asumimos para ser aceptados, de las versiones que construimos para pertenecer.
Es permitirte desmontar lentamente esas capas que un día te protegieron, pero que ya no te representan. Implica preguntarte con honestidad, ¿qué partes de mí dejé atrás para encajar? ¿Qué verdades callé para evitar el rechazo? ¿Qué deseo ignoré por miedo al juicio? No se trata de mirar al pasado con resentimiento, sino con comprensión. Comprender por qué actuaste como lo hiciste, por qué te defendiste como pudiste, por qué callaste o cediste. Esas elecciones tuvieron un sentido en su momento. Pero hoy puedes elegir diferente. Hoy puedes observar tu historia con otros ojos. Y en esa nueva mirada, nace una nueva narrativa. Una narrativa donde tú ya no eres un personaje que repite, sino un autor que resignifica. El proceso de individuación no te exige perfección. Te invita a integrar, a incluir, a dejar de dividirte entre lo que eres y lo que deberías ser. Y cuando logras esa integración, dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo en ti. La verdadera libertad emocional nace cuando dejas de huir de ti mismo. Cuando puedes sostener tu historia completa sin culpas, sin máscaras y sin miedo. Aquí es donde aparece con claridad una de las tensiones más profundas del desarrollo interior, la del ego contra el alma. El ego busca seguridad, reconocimiento, control. Le incomodan los cambios porque teme perder el terreno conquistado. Construye rutinas, se aferra a lo conocido y se resiste a lo incierto. En cambio, el alma tiene una lógica diferente. No quiere comodidad, quiere expansión. No busca agradar, busca autenticidad. El alma crece en lo incierto, se fortalece en lo incómodo, se despierta en medio del caos. Muchas veces sentimos conflicto interno porque estas dos fuerzas tiran en direcciones opuestas. Una parte de ti quiere arriesgarse, soltar lo que ya no sirve, tomar decisiones desde el corazón. Pero otra parte, el ego, interviene con sus miedos. ¿Y si fallas? ¿Y si te juzgan? ¿Y si pierdes lo que tienes? Esta lucha no es un error. Es parte del camino. Es la señal de que algo está moviéndose dentro de ti. La clave no está en destruir al ego, sino en comprender su función. El ego nos protege, organiza, nos da identidad. Pero no puede ser quien dirija nuestra vida por completo. El alma, con su impulso hacia lo auténtico, necesita espacio. Y para que lo tenga, debemos aprender a hacer silencio, a soltar el control, a confiar en que lo que nos llama desde dentro merece ser escuchado. Porque al final, todo lo que no se expresa desde el alma, termina pesando en el cuerpo, en las emociones o en la vida misma. La vida no castiga, enseña, pero el aprendizaje no llega automáticamente. Necesita de tu participación activa. Necesita que te detengas, que te escuches, que te observes sin juicio. Solo así puedes transformar tu narrativa. Solo así puedes pasar de sobrevivir a vivir con sentido. Tal vez no puedas controlar lo que te ocurrió, pero sí puedes decidir qué significado le das. Y ese acto, aunque parezca pequeño, es el primer paso hacia una vida distinta. Una vida en la que ya no huyes de ti mismo. Una vida donde puedes mirar al pasado sin resentimiento y al futuro sin miedo. Si estas palabras resonaron contigo, no las ignores. Compártelas con alguien que también necesita escucharlas. Suscríbete al canal para seguir explorando el poder de tu inconsciente y la sabiduría que vive en tu interior. Comenta abajo, ¿qué parte de ti sientes que ha sido ignorada? ¿Qué estás listo para integrar? Nos vemos en el próximo video.